local de la zona Ñ, que ha fungido como comando de campaña de las candidaturas de Abel Matos, regidor, y de la compañera Ramona Berroa. En esta tarde, el motivo de la invitación para que ustedes, la prensa, estén aquí, es para informarles que fruto de la situación que se ha presentado con la boleta municipal, en donde la compañera Ramona Berroa ha sido despojada de la posición número 3 para dársela a una hermana del actual concejal Fernando Arturo Quiñones, y a su vez fungir de suplente de ella para cuando la boleta sea admitida, él hacer que su hermana renuncie y tomar él la posición. Nosotros estamos procediendo a dar los pasos legales, a impugnar esa boleta municipal. Inmediatamente terminemos las declaraciones aquí, nos vamos a presentar en la Junta Municipal Santo Domingo Este, a depositar la comunicación en manos del presidente de la CLOM municipal, compañero Bienvenido Ortiz, el primo. Y en ese sentido, nosotros también, como candidato a regidor con derechos adquiridos, estamos impugnando la designación del señor Fernando Arturo Ramírez Quiñones como candidato en la boleta municipal, ya que él no se inscribió para aspirar a la candidatura a regidor, sino que se inscribió como candidato a diputado. En nuestras manos tenemos una comunicación que nos vamos a permitir leérsela a nombre de la compañera Ramona, dirigida a la doctora Milagros Ortiz Bosch y al presidente de la CLOM municipal, Bienvenido Ortiz, el primo, donde dice que la suscrita Ramona Antonia Berroa, dominicana mayor de edad, soltera, empleada pública, domiciliaria y residente en este municipio de Santo Domingo Este, precandidata a concejal o regidora por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, tiene a bien exponerle lo siguiente. Único, impugnar como al efecto impugnamos la inscripción de la señora Scarlett Ramírez Quiñones como candidata a concejal o regidor en la posición número 3 de la boleta municipal, cuota del 33% de las mujeres de Santo Domingo Este, circunscripción electoral número 2, por no haber cumplido con ninguno de los prerequisitos establecidos por los reglamentos, resoluciones y el artículo 103 de los estatutos del partido, y por no haberse inscrito a ninguna posición electiva en cumplimiento de los requisitos que establecieron las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, lo que viola nuestros derechos como precandidata a concejal adquiridos al tenor de las leyes y la Constitución de la República, bajo toda clase de reserva de derechos y de acciones, sin otro particular por el momento, de ustedes su segura servidora, compañera y amiga Ramona Antonia Berroa. De igual manera, en ese mismo orden, tenemos la carta donde nosotros impugnamos la designación del señor Fernando Arturo Ramírez Quiñones como suplente a concejal de la señora Scarlett Ramírez Quiñones, su hermana, donde, violando todos los procedimientos establecidos por las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, sus reglamentos y sus resoluciones, también se está inscribiendo como precandidato a regidor en violación de todas las disposiciones emanadas de las altas instancias del partido. Así que ese es el objetivo de esta rueda de prensa, fundamentalmente, y decirles que en el caso de este local, que nosotros habíamos asumido la responsabilidad de él durante el último año y pico que estamos haciéndole entrega al señor René Casalinovo de la llave del mismo para que él disponga a su mejor entender del local donde nos encontramos hoy, toda vez que es la persona responsable de esta edificación. Así que muchas gracias a ustedes, la prensa, por acudir a este llamado, y nosotros en este momento nos retiramos para acudir a la Junta Municipal de Santo Domingo Este, donde nos esperan para recibirnos la comunicación. De no ser beneficiado por la impugnación que ustedes van a realizar, ¿cuál va a ser el horizonte político que va a estar tomando su equipo? Mira, nosotros tenemos primero que agotar todos los plazos que establecen los reglamentos internos, las resoluciones emanadas de la alta dirección. No voy a predecir el futuro, porque evidentemente
que yo estaría cometiendo un error en adelantarme a los acontecimientos, pero sí puedo asegurarle a ustedes que las acciones que nosotros habremos de tomar van en consonancia con el respeto de la democracia interna, de los derechos adquiridos, de los candidatos, en este caso Ramona y quien les habla, porque nosotros sí cumplimos con todos los requisitos y nos inscribimos para esas posiciones. Y no es posible que por complacer peticiones antojadizas y por cumplir acuerdos particulares entre precandidatos, en este caso el candidato a concejal Fernando Arturo Quiñones y el diputado Bertico Santana, se nos despoje a nosotros de nuestros legítimos derechos para complacer una petición de tipo personal. Usted dice que la dejaron del número 3. ¿A qué lugar la enviaron? ¿Qué número? No, es que nos dejaron fuera de la boleta. Estamos fuera los dos de la boleta. Ok. ¿Y a quiénes responsabilizan ustedes? Nosotros responsabilizamos fundamentalmente que todo el problema de la boleta municipal aquí ha emanado desde el primer momento en que el coordinador nacional de campaña, Roberto Furcal, ha intervenido para imponer los candidatos de su preferencia. Asimismo, como el presidente provincial, Rafael Santos, y a toda aquella alta dirección que haya intervenido para, no tomando en consideración la metodología de las encuestas, que había sido la última resolución establecida por la dirección del partido, hayan participado en este despojo, que no es más que eso mismo, un vil despojo de los derechos que nosotros hemos adquirido como candidatos. La favorecida ha hecho política. Ni siquiera se inscribió. Ni siquiera se inscribió. Es más, aunque su cédula diga que vota en la circunscripción número 2, vive, y todo el mundo lo sabe, en la avenida Venezuela. Nunca ha residido en la circunscripción electoral número 2. Así que muchas gracias y le voy a dar copia a ustedes de la comunicación, tanto la mía como la de Ramona, y nosotros nos